A continuación vamos a resolver un ejemplo referente a una aplicación específica de la ecuación de Bernoulli, la cual se denomina tubo de Venturi. El ejemplo dice lo siguiente: a través de un tubo horizontal de área de sección transversal variable circula agua. En un punto específico la velocidad del fluido es de 20 metros sobre segundo y la presión es de 720 kilopascales. Calcular la presión en otro punto donde la velocidad es de 40 metros sobre segundo. Resolvamos entonces el presente problema. Primero, consideremos la situación física que se está presentando. Tenemos entonces agua, que es el fluido que pasa por esa tubería que presenta una sección transversal variable. Considerando entonces los datos que nos dan en el enunciado, nos dicen que en un punto específico la velocidad del fluido es de 20 metros sobre segundo y vamos a considerar ese punto como el punto número 1. En este punto entonces la velocidad del fluido V1 es de 20 metros sobre segundo y también nos indican el valor de la presión en ese punto. Por tanto tenemos que P1 es 720 kilopascales igual a 720 por 10 a la 3 pascales. Recordemos que pascal es la unidad de presión en el sistema internacional. Tenemos entonces los datos para el punto 1, V1 y P1. Nos piden calcular la presión en otro punto donde la velocidad es de 40 metros sobre segundo. Tenemos entonces un segundo punto donde conocemos la velocidad del fluido igual a 40 metros sobre segundo y desconocemos la presión en el punto 2, que es lo que nos piden hallar. Observemos entonces la utilidad de la ecuación de Bernoulli, ya que para el presente caso solo tenemos que considerar la aplicación de dicha ecuación en los puntos 1 y 2, sin importar el hecho de que desconozcamos el área de la sección transversal en dichos puntos. Recordemos que cuando aplicamos la ecuación de Bernoulli estamos suponiendo que el comportamiento del fluido es ideal, es decir, que no presenta viscosidad, el flujo es estable, no presenta flujo rotacional, es decir, no hay turbulencia y además es un fluido incompresible, es decir, que la densidad del mismo permanece constante. Apliquemos entonces la ecuación de Bernoulli a los puntos 1 y 2 ilustrados en la figura. Recordemos que la ecuación de Bernoulli nos dice que la suma de la presión, la energía cinética por unidad de volumen y la energía potencial gravitacional por unidad de volumen es un valor constante para toda línea de corriente que se presente en el fluido, siempre y cuando sea un fluido ideal. Aplicamos entonces la ecuación de Bernoulli a los puntos 1 y 2. Tenemos que la presión en el punto 1 más la energía cinética por unidad de volumen en el punto 1 más la energía potencial gravitacional por unidad de volumen en el punto 1. Esta suma es igual a la suma de la presión más la energía cinética por unidad de volumen más la energía potencial gravitacional por unidad de volumen en el punto número 2. Observemos que como tenemos un tubo horizontal, tenemos que Y1, es decir, la altura o nivel del líquido en el punto 1 es igual a la altura o nivel del líquido en el punto 2 Y2, y por tanto esos dos términos se cancelan, ya que para una tubería horizontal la energía potencial gravitacional va a ser constante. Por lo tanto, de esa ecuación tenemos ahora que despejar la variable de interés, es decir, la presión en el punto 2 P2, que viene a ser igual a la presión en el punto 1 P1 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Reacomodando términos, esa expresión nos queda como P2 igual a P1 más un medio de la densidad por la diferencia de las velocidades al cuadrado, es decir, V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado.
y por tanto solo tenemos que reemplazar los valores conocidos en esta ecuación. Reemplacemos entonces los valores conocidos. P2 viene a ser igual a P1, la presión en el punto 1 que es de 720 por 10 a la 3 pascales, más un medio de la densidad del fluido. Recordemos que como es agua, la densidad se puede tomar como aproximadamente igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y eso a su vez por la diferencia de los cuadrados de las velocidades. La velocidad 1 al cuadrado, es decir, 20 metros sobre segundo elevado al cuadrado, menos la velocidad 2 al cuadrado, es decir, 40 metros sobre segundo elevado al cuadrado, lo que nos da entonces lo siguiente: la presión en el punto 2, P2 igual a 720 por 10 a la 3 pascales, más el resultado de esas operaciones, es decir, 500 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica el resultado de la diferencia de los cuadrados de las velocidades, que nos da menos 1200 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y estas unidades de kilogramo por metro cuadrado sobre metro cúbico por segundos al cuadrado son equivalentes a tener kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado por los metros que nos quedan en el numerador sobre metro cúbico, y kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado son las unidades de Newton, y tenemos metro sobre metro cúbico, que nos queda entonces Newton sobre metro cuadrado, que son las unidades de pascales. Por tanto, tenemos que la presión en el punto 2 es igual a 720 por 10 a la 3 pascales menos 600 por 10 a la 3 pascales. Eso nos da el resultado final de la presión en el punto 2, P2 igual a 120 por 10 a la 3 pascales. Observemos cómo disminuyó el valor de la presión al pasar del punto 1 al punto 2, lo cual es consecuente con el hecho de que la velocidad en el punto 2 es mayor que la velocidad en el punto 1. Por tanto, la presión en el punto 2 viene a ser menor o se reduce con respecto a la presión en el punto 1. De este modo hemos resuelto el presente problema referente a la aplicación de la ecuación de Bernoulli en el tubo de Venturi, y los invitamos a seguir estudiando nuestros videos referentes al tema de mecánica de fluidos.